Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. En las religiones de la antigüedad, solo algunas personas elegidas eran designadas sacerdotes. En cambio, con el bautismo, todos los cristianos y cristianas somos sacerdotes, elegidos por Dios para consagrar, hacer sagrada toda nuestra vida. Nuestros sacrificios ya no son corderos o chivos en un altar. Nuestras ofrendas son todos los actos de nuestra vida, incluso los más pequeños y aparentemente insignificantes. Actos que el amor hace sagrados, regalos para Dios. Iniciamos nuestra celebración. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Dios Todopoderoso, que meditando sin cesar las realidades espirituales, llevemos a la práctica en palabras y obras cuanto es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos,
como niños recién nacidos, deseen la leche pura de la palabra, que los hará crecer para la salvación, ya que han gustado qué bueno es el Señor. Al acercarse a Él, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa a los ojos de Dios, también ustedes, a manera de piedras vivas, son edificados como una casa espiritual, para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesucristo. Ustedes son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Ustedes que antes no eran un pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Ustedes que antes no habían obtenido misericordia, ahora la han alcanzado. Queridos míos, yo los exhorto, como a gente de paso y extranjeros, no cedan a los deseos carnales que combaten contra el alma. Observen una buena conducta en medio de los paganos, y así los mismos que ahora los calumnian como a malhechores, al ver sus buenas obras tendrán que glorificar a Dios el día de su visita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclama al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Aclama al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Lleguen hasta Él con cantos jubilosos. Aclame al Señor toda la tierra. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclame al Señor toda la tierra. Entren por sus puertas, dando gracias. Entren en sus atrios con himnos de alabanza. Alaben al Señor y bendigan su nombre. Aclame al Señor toda la tierra. Qué bueno es el Señor. Su misericordia permanece para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Aclame al Señor toda la tierra. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús salía de Jericó acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús, el Nazareno se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron: ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia Jesús. Él le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le respondió: Maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta es una de las lecturas que a mí por lo menos me apasiona hermosísimo, ¿verdad? Porque concluye
con lo que fuimos reflexionando en estos días, que nos hablaba de la riqueza, pero sobre todo la riqueza entendida como generosidad. Peala yasura yana. Solamente cuando somos generosos, cuando nos donamos a los demás, decíamos que podemos hacer maravillas para nuestra vida, para la familia, para la comunidad y sobre todo, tanto necesitamos para nuestra comunidad grande que es nuestra nación. Aquí entonces tendremos el milagro de alguien, Bartimeo, dice, ¿cuándo es Shai? ¿Cuándo es Shai? Entonces por eso concluye. El milagro que nosotros hoy necesitamos, queridos hermanos, para nuestra vida cristiana es dejar la ceguera, que el Señor cure nuestra ceguera. Con la misma expresión de la Biblia. ¿Viste? Mirarse por dentro, mirarse al espejo, reflexionar sobre sí mismo. Y la gente allá. Bueno, esto es lo que aquí te quiere enseñar. Bartimeo es simplemente un signo para nosotros a través de esta narración, de este episodio que se nos narra para que nosotros entendamos que nosotros somos Bartimeo. Estamos ciegos ante la realidad del mundo. Y aquí hay otra cosa, una gran multitud que le acompaña a Jesús. Al enterarse de que pasaba Jesús, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Es decir, que lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que estamos ciegos, porque si no, no le vamos a pedir a Jesús. Si nosotros, entonces quiere decir que seguimos ciegos y seguiremos ciegos. Se puso a gritar. Miren que nos va a ser muy difícil, queridos amigos, salir de esta situación, porque muchos lo reprendían para que se callara. Muchos, queridos hermanos, nos van a reprender para que nos calláramos. Anila reñete, equininiza amigo, anila genoi, anila ecueracete. Pues la ande ecuera donde nande mondaveno, se ya indica tu maema y amonda. Y continuando en entonces hacemos toda una rosca, uno que le pasa al otro. Entonces, por eso es que queremos una rosca cada vez más grande, ¿verdad? Queremos en todos los poderes, tener todos los poderes para poder manejar, ¿verdad? Entonces, si aquí no funciona y si alguien me va a juzgar, no, tranquilo, vamos a ser socios hoy. Allá entonces, pegado de cita, voy a votar la ley que yo necesito para eso, ¿entendiste? Bueno, pero eso no funciona. No, pero ya de coamoña de socio, ¿se dan cuenta? Entonces, la multitud que te va a hacer callar, no puede decir. Nosotros tenemos que aquí entonces al unísono, porque si no, no vamos a poder hacer nuestra transfugiada. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte, hijo de David, ten piedad de mí, ten piedad de mí. Ojalá que nosotros digamos esto, ¿verdad? Jesús entonces se detuvo y dijo, llámenlo. Miren qué interesante, a nosotros el Señor nos pide que le llamemos. No. Jesús quiere que nosotros como comunidad actuemos, pero primero nos detiene y nos dice, que vive así. ¿Hasta cuándo nuestros indígenas seguirán viviendo de esa manera? Sin educación, sin escuela, en las calles y así. ¿Hasta cuándo, Señor? Dice justamente la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo seguiremos de esta manera, Señor? Cero ya verdela en el aspecto social. Nosotros nos preocupamos, ¿saben de qué, queridos hermanos? Y que está bien también, pero tiene que redundar después en beneficio de la nación. De dónde vender esto, dónde comprar esto, dónde hacer esto, cómo producir. Pero no nos interesa después el hermano, la persona, incluso a quien le sacamos de su tierra. ¿Entienden? Es interesante, ¿verdad? Mirar un poco. Interesante, digo yo, para mí es triste. En realidad tendría que cambiar esa frase, ¿verdad? Es triste, ¿verdad? Que nosotros actuemos así.
Aquí todo parece que es solamente la economía. Y entonces no miramos el aspecto de la humanidad. Antes que nada somos humanos, somos hijos de Dios. Eso es lo que necesitamos mirar. Aquí está Bartimeo. Entonces, si no nos damos cuenta, nunca vamos a gritar al Señor: ten piedad de nosotros, de nuestra gente, de nuestro pueblo. Y entonces por eso dice, dale, ustedes son, les detuvo a la gente, llámenle tú, ustedes se tienen que responsabilizar. Y aquí parece que se dan cuenta, se van y le dicen, ven, levántate, ánimo, ven, te llama. Y ahí recién, queridos amigos, es tan importante el ciego arrojando su manto. Esto quiere decir que él también se pone en esta actitud de querer ser curado, porque eso pues es importante. Nosotros tenemos que tener ese deseo de ser curado. Arrojar el manto quiere decir desnudarte de todo aquello que te está oprimiendo. Y entonces se puso de pie de un salto y fue hacia Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? La pregunta retórica que siempre encontramos en la palabra de Dios. Y vamos a responder hoy también al Señor. Que vea, Señor, que nuestra nación pueda ver, que nuestros gobernantes vean esta realidad, que cada uno de nosotros como iglesia veamos las necesidades y podamos trabajar por el bien común. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: que tu amor nos renueve, Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestra Iglesia, para que la palabra de Dios ilumine las necesidades del mundo hoy y encuentre en ella la verdad de la vida, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestros enfermos, para que reciban la atención necesaria y sean apoyados por los demás, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que se fomente la oración por las vocaciones en las familias y en los grupos pastorales, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, nos conceda todas nuestras peticiones que acabamos de presentar por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Oración. Dios nuestro, que nos das lo que debemos ofrecerte y consideras esta ofrenda como un gesto de nuestra devoción hacia ti, te pedimos confiadamente poder alcanzar los premios eternos, ya que nos concedes la fuente del mérito. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo, Señor nuestro, por Él. Los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos ahora asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección
por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañal de Yara o de Yara, Ele Ada, Angai para fluir, Ore por Yahu Elko. Jesucristo, tu pañal de Yara o de Yara, Ele Ada, Angai para fluir, Ore por Yahu Elko. Jesucristo, tu pañal de Yara o de Yara, Ele Ada, Angai para fluir, Ore por Yahu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cruz y cruz de amor, de tu cuerpo brota sangre y agua viva, va cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón.
oración final. Saciados con el alimento de la salvación, te pedimos, Padre de misericordia, que por este sacramento que recibimos en la tierra, nos hagas participar de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, y ahora nos dirigimos a nuestra mamita, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo.